Bien, en el video anterior habíamos encontrado el umbral para la frecuencia 1000 en 5 decibeles y lo habíamos graficado con el ángulo abierto a la derecha, ¿sí? Que corresponde a la frecuencia 1000, como pueden ver, ¿sí? Frecuencia 1000, ángulo abierto a la derecha de la línea de la frecuencia. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el umbral de la frecuencia 500, por lo tanto lo primero que debemos hacer es modificar la frecuencia, ¿sí? Entonces vamos a la frecuencia 1000, modificamos la intensidad porque está en 5, que es donde encontramos el umbral, descendemos y lo volvemos a poner en 0. Ahora nos tenemos que fijar con cuánto vamos a ensordecer, si con 40 más o menos. ¿Por qué? Porque hay que fijarse en cuánto esté el umbral del oído izquierdo, que es al que estamos ensordeciendo, en la frecuencia 500. Entonces nos fijamos en el audiograma y vemos que el umbral en la frecuencia 500 del oído izquierdo está en 5. 5 más 30, 35. Entonces habrá que modificar acá de 40 a 35 decibeles. Entonces le damos salida al ruido, o sea, masking, y empezamos a pasar 500 a 5, en 0. Ven que se enciende la luz, pero no hay respuesta. Entonces apagamos. Aumentamos la intensidad. Estamos en 5. Pasamos. Y el paciente no me contesta, apago. Aumento la intensidad. ¿Sí? Estoy en 10. Paso y el paciente ahí me contesta. Entonces, ¿qué hago? Voy a descender. Entonces estaba en 10, voy a 5. Entonces, paso de nuevo, ¿no es cierto? Y ahora el paciente me contesta en 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apagar y seguir descendiendo. Entonces lo pongo en 0. Paso y no hay respuesta del paciente. Entonces vuelvo a aumentar, paso en 5 y ahora el paciente me contesta. Entonces el umbral está en 5. Si nos fijamos en el audiograma, tenemos el ángulo abierto con su vértice en 5 decibeles. Bien, modificamos la frecuencia. Vamos a buscar en 250, apagamos esto, ¿sí? Masking y prueba. Cambiamos la frecuencia, nos vamos a 250. Volvemos a poner esto, la intensidad en 0. Y nos fijamos si ensordecemos con 35 variamos. Entonces lo primero que hay que hacer es fijarse en 250, que es esta frecuencia. El umbral del oído que estamos ensordeciendo está en 10, entonces vamos a tener que modificar a 40. Entonces presionamos acá, aumentamos y acá se nos fue a 40 decibeles. ¿Sí? Entonces empezamos la búsqueda del umbral de igual manera. Pasamos, ¿no es cierto? Primero presentamos el masking, pasamos el tono. El paciente no me contesta, apago, aumento la intensidad a 5, presiono y ahora el paciente me contesta. Entonces, ¿qué hago? Apago, desciendo a 0, vuelvo a pasar, el paciente no me contesta, ¿sí? Si yo lo paso y no hay respuesta porque no se prende la luz, entonces aumento de nuevo a 5, ¿sí? Entonces pasamos a 5. Pasamos masking, pasamos al tono y ahora el paciente me contesta porque se prende la luz. Entonces de nuevo encontramos el umbral para 250 en 5 decibeles. Como pueden ver, el ángulo abierto. Esta misma operación la vamos a hacer para la frecuencia 2000, o sea, vamos a modificar la frecuencia y vamos a volver a poner la intensidad en 0, pero el ensordecimiento va a ser con 35, porque el umbral del izquierdo está en 5, más 30, 35. Y vamos a proceder de la misma manera. Cuando vamos a cambiar a la frecuencia, y en este caso vamos a encontrar el umbral también en 5. En la frecuencia 4000 nos fijamos también. Ponemos la frecuencia 4000, ponemos la intensidad en 0 para empezar a buscar el umbral
y nos fijamos con cuánto hay que ensordecer. Otra vez el umbral del oído izquierdo, de vía aérea. ¿Por qué me fijo en el umbral de vía aérea? Porque el ensordecimiento sale por el auricular, o sea, por vía aérea. Entonces, a 5 le sumo 30, que me dice la ley, que es 30 sobre umbral tonal. El umbral tonal está en 5, más 30 son 35. Entonces, si ya estaba ensordeciendo con 35, no modifico la intensidad. Vuelvo a empezar a buscar 0, 5. El paciente en 5 me contesta, vuelvo a 0, no me contesta, vuelvo a 5 y me contesta. Entonces, ese es el umbral correspondiente.